sobre el conflicto, evitar el conflicto y el debate de la razón. Voces que exploran el mundo actual. Debates. Gladys en Éxitos. Saludo, tengo conectado también por Zoom a Óscar Fernández Orellana, es director de Interacción Humana, es formador en habilidades comunicativas, es psicólogo, es coach, tiene maestría en Dirección de Recursos Humanos y Consultoría, también tiene maestría en Comunicación No Verbal y autor del libro Así persuaden los líderes. También es host del podcast Créeme lo que te digo, dedicado a la comunicación persuasiva. Le vamos dando las buenas tardes y la bienvenida, señor Óscar. Estar contigo, un honor. Ay, gracias por estar y bueno, acompañarnos en este panel en el que queremos hablar justamente de un poco de la posición además que percibimos hoy en día de una generación que está ya avanzando hacia la adultez temprana, que es la generación Z. Y algunos están transitando incluso esa adultez temprana. Y la tendencia es justamente de estos jóvenes a evitar el conflicto. Pero también vemos adultos, y me incluyo, en esa posición de en la medida de lo posible, evitar los conflictos. ¿Hasta qué punto se deben evitar y es saludable evitar los conflictos? ¿O de qué manera abordar las situaciones conflictivas? De eso y más hablaremos con usted y también con Trino Márquez, sociólogo, quien es asesor de Consultores 21, es doctor en Ciencias Sociales, es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes y bienvenido. ¿Me escucha? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos todavía? Bueno, entonces vamos avanzando con Óscar Fernández Orellana, quien sí está ya en línea para abordar esto, porque sí, pareciera que en el caso de los jóvenes, más bien incluso tienen una posición conciliadora en general ante temas que todavía pueden ser conflictivos, temas que a pesar de estar en siglo XXI, pues siguen siendo hasta motivo de polarización, sobre todo en las diferencias, ¿no? En las diferencias sobre orientación sexual o también en lo que puede ser pues las creencias religiosas o en los temas ideológicos, en los temas políticos. Y estos jóvenes vienen con un abordaje distinto desde la conciliación y más bien, bueno, justamente esto de que estaba mencionando de evitar los conflictos. Yo soy de la frase, prefiero tener o conservar la paz que tener la razón. Esa es mi frase de un tiempo para acá. No siempre fue así. Entonces, con este abrebocas, señor Óscar, pues, ¿usted qué percibe? Porque Gladys, tú eres una persona prudente. Gracias, Seguramente mucho más de lo que soy yo. gracias por esa manera de ver esto. A lo mejor algunos pueden considerar que soy cobarde o, ¿no? Yo creo que los conflictos se producen, no se pueden evitar. Al final, un conflicto no es otra cosa que un punto de vista divergente con otra persona. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos a tener conflictos porque es imposible que en algún momento tus necesidades o tus objetivos pues no sean incompatibles con los objetivos o las necesidades de otra persona, con lo cual es Ujú, inevitable que existan conflictos. Otra cosa es cómo los abordamos. Y otra cosa diferente es si en realidad nos autocensuramos más o menos que antes. Y yo creo que nos autocensuramos más porque estamos viviendo un mundo mucho más conservador que el mundo en el que yo crecí. Ya tengo una edad, ujú. para mi desgracia, pero observo que en mi adolescencia había mucha más libertad de opinión de la que hay ahora. Creo que hay la misma, en realidad. Lo que pasa es que anteriormente se decía públicamente, tú podías comentar casi cualquier cosa, al menos aquí en mi ámbito, en Europa, en España, y ahora no. Y ahora no porque hay redes sociales y enseguida pues puedes buscarte problemas serios simplemente por la presión de las redes sociales. Mm. Y para mí eso es censura, para mí eso no es evitación del conflicto. Porque, insisto, pues, los conflictos al final se producen sí o sí y lo importante es que sepamos abordarlos, que el conflicto no acabe con un deterioro de las relaciones, que es lo que Exacto. interesa. El conflicto es inevitable en realidad. Es inevitable, claro, pero ya, por ejemplo, lo que ponía también como una situación personal, que a raíz incluso hasta de procesos depresivos, pues yo vengo resguardando mucho mi equilibrio emocional. Y sin Ujú. duda escojo como que mejor mis batallas, ¿no? Es una frase famosa, no hagas de toda una Sí, batalla, escoge bien tus batallas. Entonces, en algunos casos, correcto. cuando siento que no tiene ningún sentido, simplemente evito hasta el conflicto, pues doy un paso atrás
y sobre todo para tener paz, para mantener la paz, más allá de que pueda sentir o no que tenga la razón, que además es relativo. Entonces, ahora pasamos también al profesor que ya está igual por Zoom con nosotros, Trino Márquez, el doctor Trino Márquez, sociólogo, sobre este planteamiento que ya asomamos con nuestro otro invitado, el señor Oscar Fernández. Profesor. Muy buenas tardes, Gladys, y muy buenas tardes, Oscar. Encantado de estar Bueno, con ustedes y con el público que nos oye. Sí, estamos hablando de evitar los conflictos. ¿Hasta qué punto se pueden evitar? Decía el señor Oscar justamente que son inevitables. El tema es cómo los abordas. Ahí quizás estaría, bueno, el poder también entrar en ese punto de lo que requiere un abordaje efectivo de los conflictos, que obviamente pasa por, además, hasta tener inteligencia emocional. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Sí, cómo no, yo creo que uno de los signos de madurez más importantes que hay es precisamente saber manejar los conflictos que nacen de las diferencias, porque un mundo homogéneo no existe ni siquiera entre los hermanos gemelos. Ujú, Ni en una familia existen, y uno se mueve en distintos espacios. Por ejemplo, uno de los espacios de socialización más importantes que hay es la escuela, pero la escuela es un lugar para convivir y tolerar las diferencias y coexistir en medio de las diferencias. Eso ocurre con la familia, ocurre con la escuela. Quienes militan en partidos políticos saben que eso es así porque dentro de los partidos hay distintas tendencias. Eso ocurre dentro de las organizaciones sociales. Quienes formen parte de una ONG saben que existen diferencias de criterios. Lo que hay que hacer, y un signo de madurez, es poder procesar esas diferencias dentro de un marco normativo que evite el insulto, la agresión, la descalificación del otro o simplemente ignorar al otro. Pero como dice Oscar Fernández, las diferencias son intrínsecas claro. al ser humano y a los grupos sociales, porque el individuo es eso. El individuo es individuo porque constituye una unidad específica dentro de la diversidad y no hay un individuo idéntico al otro. Lo Mm, que hay son individuos que coinciden en puntos de vista, que tienen criterios similares para abordar distintos temas, pero que en muchos casos tienen diferencias sobre cómo apreciar. Y imagínate si eso ocurre en cualquier núcleo social, lo que ocurre en Venezuela es mucho mayor por la conflictividad y por la situación social que hemos vivido durante tanto tiempo. Menciona Venezuela, pero yo creo que lo podemos trasladar al mundo Sí. entero, ¿no? Es una Al dinámica mundo entero, mundial. Y exactamente. pasamos al señor Oscar también, porque él hablaba de que siente que ahorita hay como incluso hasta más censura o autocensura, a pesar de que en las redes la gente opina, por supuesto, dependiendo de lo que comparta como opinión, puede ser incluso crucificado, ¿no? Y para evitar ese tipo de situaciones para nada agradables y saludables, pues algunos hasta prefieren no opinar. Pero también el otro punto que veo, señor Oscar, es que muchos dentro de este concepto, que sin duda hay que seguir defendiendo de la libertad de expresión, sienten o perciben el libertinaje y el irrespeto como parte de esa libertad de expresión, lo cual tampoco es saludable en lo que es la resolución de conflictos, el abordaje de los conflictos, de las diferencias. porque al final gana la presión social y gana aparentemente el más fuerte. Entonces hay personas que no están dispuestas a entrar en ese juego y lo que hacen es Mm, retirarse. yo, Ante una postura, claro, es lógico, ante una postura agresiva o muy agresiva verbalmente, o puedes optar tranquilamente por, oye, yo no quiero entrar ahí, el desgaste es demasiado grande y yo me retiro y no opino. Y pienso que al final estamos perdiendo riqueza intelectual, estamos perdiendo riqueza de opinión y eso es sumamente peligroso porque estamos tendiendo a la homogenización de las opiniones y eso mm, siempre es una mala noticia. Con lo cual, todo en su justa medida, estoy absolutamente de acuerdo con el señor Trino Márquez, que al final es inevitable las discrepancias, por lo tanto, ¿cómo los abordamos? Esa es la clave. Escogiendo las batallas, como dices, ¿no? Escogiendo si realmente vale la pena o no vale la pena entrar en esta dinámica de confrontar opiniones. Pero las opiniones hay que confrontarlas, porque al final es inevitable que tú quieras eh, mantener ciertos puntos de vista, ciertos puntos de vista, ciertas opiniones, incluso conseguir ciertos objetivos y cubrir ciertas necesidades que a lo mejor pues necesitas de la colaboración de otra persona para conseguirlas. Al bueno, de hecho, final, nosotros solos no podemos. Necesitamos de otras personas y necesitamos
llegar a acuerdos con otras personas, que al final es para lo que sirve el debate, al final es para lo que sirve la confrontación, no para imponer tus ideas, sino para encontrar puntos de acuerdo. Ah, ahí está el punto que falta entender. Porque generalmente el Muchísimo. ego lo que busca es imponer la postura, la posición, la opinión. Entonces ahí, por supuesto, no se llega nunca a un entendimiento y lo que hace es desgastar más incluso las relaciones humanas. Pero de hecho, el pensamiento crítico, una de las cosas que requerimos como sociedad y como planeta es desarrollar el pensamiento crítico que pasa por el cuestionamiento de todo, que pasa por esto que estamos hablando, incluso hasta de la confrontación. Pero ahí, entonces, también con el profesor Tulio, le pregunto, cuando la sociedad realmente está avanzada, sí hay puntos que son para cuestionar, pero hay otros que no deberían ser ni siquiera tema de cuestionamiento dentro de un concepto avanzado y evolucionado de aceptación de la diferencia. ¿Cómo lo ve? Sí, lo que pasa, Gladys, es que no creo que haya en este momento absolutamente ningún punto en el cual haya unanimidad de criterios, unanimidad de enfoques y de opiniones. Mm, Cualquier tema que se toque, incluso temas aparentemente en los cuales podría haber unidad de criterio, el clima o, por ejemplo, el calentamiento de la Tierra, el cambio climático. Bueno, uno encuentra que sobre ese tema en el cual debería haber unanimidad de criterio, hay una enorme confrontación. Hay quienes sostienen que el cambio climático no existe, que lo que existen son periodos del planeta Tierra y que esos periodos no tienen nada que ver con la actual discusión sobre el clima. Para ponerte un tema que aparentemente es neutral y de coincidencia total. Y cualquier tema que tomemos sobre la democracia, el tema de la democracia y de la participación. Bueno, estamos viendo en los resultados de las elecciones de antier en Europa lo que está ocurriendo con la democracia y cómo surgieron, se consolidaron grupos que niegan la democracia. Que pareciera una conquista civilizatoria de la humanidad, llegar a un acuerdo universal de que el sistema mejor para el ser humano, para la coexistencia y la convivencia es la democracia. Y resulta que no es así, sino que hoy la democracia está seriamente cuestionada en una gran parte del planeta. De Y hecho, profesor, precisamente, de hecho, ajá, permítame que le interrumpa para ponerle un ejemplo clarísimo que nos puede llevar a esto que estamos justamente analizando con ustedes como especialistas de evitar un no conflicto, hasta qué punto hay cosas que deben llevarnos a un terreno de conflicto a pesar de las diferencias. Por ejemplo, ese tema que usted toca, yo coincido con usted y me preocupa, no podemos generalizar de todos los partidos, pero algunos que son de ultraderecha, que incluso amenazan lo que son esos valores democráticos, ¿no? Si los dejan avanzar, ha habido una fuerza importante o un crecimiento importante de esas organizaciones políticas de ultraderecha, ¿no? De derecha sí. extrema. Entonces, ahí, por ejemplo, hoy casualmente lo acabo de compartir con el equipo, alguien que me copió y copió a varios colegas que tienen más o menos este punto de vista. Y de plano ya esa persona va desde el juicio diciendo que no solamente es que, bueno, somos unos grandes mentirosos, sino manipuladores de la opinión pública, que estamos pues asumiendo incluso que todos los que avanzaron son neonazis, que son peligrosos para el planeta, que estamos sembrando miedo y que lo que estamos más bien es haciendo un flaco favor a las posturas contrarias, ¿no? A lo que puede ser la extrema derecha, en este caso a la izquierda, que también ha hecho la extrema mucho daño, ¿no? En varios países, por supuesto. Entonces ya de plano va desde el ataque, el juicio, y hasta la ofensa, el irrespeto, considerando, cuestionando nuestro ejercicio profesional, asumiendo que esto lo estamos haciendo incluso hasta con un interés oculto. Entonces, ahí es donde yo me detengo y digo, vale la pena, lo comento además porque esto me parece perfecto, como guinda para analizar esto. Ahí es donde yo, desde mi postura, mis 55 años casi, digo, vale la pena. Esta persona tiene una posición que definitivamente me está bien diciendo que es una postura radical, por lo menos. O sea, que entrar en ese terreno va a significar entrar en discusión. Y yo no quiero entrar en discusión. Puede tener punto de vista acertadísimos que yo podría considerar. Pero dentro de esta forma irrespetuosa, ¿vale la pena entrar en discusión o evitas ese conflicto que para mí no tiene ningún sentido y no va a sumar pues mayor cosa, ¿no? A ver, ¿cómo lo ve Oscar Fernández? Es difícil. Yo creo que si tomas individualmente a esta persona, puedes llegar a la conclusión de que no vale la pena. Si tomas el conjunto de la gente, yo creo que vale mucho la pena, porque si no confrontamos este tipo de ideas, al final esas ideas vencen. Estamos viviendo en un mundo que cada vez está más polarizado y quien más polariza es quien al final... La polarización lo que tiene es que eh, genera o tiende a generar que las posiciones más moderadas se callen, precisamente Mm,
por no querer entrar en batalla. Y al final tenemos que dar la batalla dialéctica porque si no estas posturas vencen. Por Qué eso yo buen soy muy punto. Qué partidario buen y tengo punto. mucho interés en enseñar a debatir, en enseñar pensamiento crítico, porque es la única manera de confrontar estas ideas. El profesor hablaba de personas que niegan el cambio climático. Yo llevo el argumento a una postura más extrema. Los terraplanistas, por ejemplo, las personas que piensan que la Tierra es plana. Ah, sí. ¿Cómo Excelente. rebates eso? Pues simplemente pues puedes decir, oye, pues mira, yo no voy a entrar en el juego de convencerte de que es un hecho. Es decir, no voy a argumentar que la Tierra es redonda, es esférica. Eso es un hecho. Entonces, a los hechos no deberíamos entrar en juicios, no deberíamos debatir sobre los hechos. Los hechos son. Los hechos se demuestran, Ujú. no se argumentan. Entonces yo puedo decir, oye, yo no quiero entrar en ese juego. Ahora bien, en general no podemos quedarnos callados. Formar a personas para que tengan pensamiento crítico, para que sepan debatir, es protegernos de pensamientos radicales. Porque si no, los populismos lo que tienen es que dan soluciones sencillas a problemas complejos. Y las personas, en realidad, y lo voy a decir burdamente y lo voy a decir directamente, nos cuesta pensar. Ujú. Quiero decir, pensar analíticamente es cansado, es costoso. Por lo tanto, si lo podemos evitar, lo evitamos. Si alguien nos cuenta una solución sencilla a un problema complejo, tendemos a creerlo, simplemente porque nos evita pensar, nos evita el esfuerzo de pensar. Y eso no podemos permitirlo. Necesitamos aprender a analizar las informaciones que nos llegan porque si no somos menos libres, simplemente por eso. Entiendo, entiendo y aquí me gustaría revisar con ambos las generaciones, ¿no? Como la centennial. No sé cómo viene la de más abajo porque ya todavía son algunos niños, preadolescentes, pero esta que ya está en adolescencia, adultez joven. La tendencia de esta generación es a evitar el conflicto, a evitar, más bien son hasta conciliadores y bueno, sí, sí salen, sí son disruptivos, ¿ah? Porque están ellos enfrentando al mundo incluso sobre cosas que aún no se aceptan y consideran ellos digamos, el marco de justicia deben ser consideradas ya como algo normal, como parte también de la humanidad en esas diferencias que estamos ahorita abordando. Entonces es como una contradicción, porque evitan por un lado, pero son disruptivos y se enfrentan a patrones sociales. ¿Cómo lo ve, profesor? Sí, tal cual. Eso lo estamos viendo en las redes, porque una de los efectos que ha tenido las redes, cualquiera que se tome, Twitter, ahora X, por ejemplo, es que ha hecho que el conocimiento sea instantáneo. Lo que ocurre en Japón, por ejemplo, se conoce inmediatamente aquí en Venezuela. Y eso ha democratizado la información y la ha universalizado y la ha hecho instantánea. Y la gente cuando se siente informada, se siente también con el derecho a opinar y a opinar como si estuviera, si hubiera hecho una investigación enciclopédica, Mm, a emitir juicios rotundos sobre aquello que apenas acaba de lo cual ni siquiera conocer, de lo cual apenas acaba de informarse. Y eso probablemente fue lo que ocurrió con tu opinión, Gladys. Una persona, un aventurero o una aventurera, no sé, emite una opinión que ni siquiera es para debatir en términos civilizados, sino para descalificar. Y ahora la gente se siente muy autorizada a emitir juicios descalificatorios sobre otra persona o sobre otra opinión. Y eso es propio de estos tiempos en los cuales estamos en medio de una revolución informática y mm. de una revolución de la información y del proceso de formación de las opiniones. Entonces, esto hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Eh, Oscar Fernández nos hablaba de cómo enseña el pensamiento crítico y creo que esta es una labor que hoy debe tener la educación, un manejo inteligente, racional de la información, porque es tal el cúmulo de información y de manera instantánea que tiene el ser humano, que tienen los jóvenes y que tienen los adultos, que esto hay que saberlo procesar y entenderlo, que este proceso de formación e información tiene que incluir el respeto al otro, el respeto a la opinión contraria y a la disidencia. Un debate de altura. Y Esto es, ahí, profesor, ya para terminar, yo creo que ese es el punto como para ir concluyendo. Eh,
sin duda yo seguiré evitando el conflicto que no me conduce, siento yo que no me va a conducir a nada, porque yo lo que busco además dentro de esas diferencias justamente es aprender, poder escuchar al otro con detenimiento desde un marco de respeto para aprender también de ese punto de vista distinto y ver cómo lo sumo, ¿no? Al que puedo tener yo y lleguemos a uno mejor. Pero definitivamente creo que ahí está la clave, es lograr elevar a la sociedad mundial a un debate de altura, porque el conflicto a nadie le gusta, señor Oscar, que es agradable estar en un permanente conflicto por diferencias de ideas o religiosas. No, bueno, tú piensas así, yo pienso así, tú tienes esa religión, yo tengo la mía, o no creo ni siquiera en Dios. Eso tiene que ser respetado, porque hemos entrado en conflicto con eso, pero un debate de altura es distinto porque nos lleva al aprendizaje, como lo vi, y al desarrollo del pensamiento acertado crítico. Claro, aquí también depende de cómo definas conflicto y cómo Ajá. veamos un conflicto. Si tú entiendes el conflicto como una guerra, como una batalla, es lógico que lo quieras evitar. Ujú. Para mí el conflicto es algo diferente. Para mí el conflicto es confrontación de ideas. Por lo tanto, a mí, de hecho, yo en mis cursos, y bromeo con esto, les digo a mis asistentes a las formaciones que yo soy discutidor profesional. A mí me encanta discutir. Me gusta mucho. Me divierte muchísimo confrontar ideas. Al punto en que reconozco que a veces yo mismo debería decir, oye, frena, porque la persona que tienes delante o las personas que tienen delante hace media hora que se aburrieron de la cuestión. Pero para mí es un deporte. Es un deporte grato, porque yo no entiendo el conflicto como algo necesariamente peyorativo. Para mí es peyorativo si al final rompemos relaciones, si al final nuestra relación se deteriora, pero el conflicto en sí no lo entiendo como algo necesariamente negativo. Por eso depende del tipo de definición o de cómo tú vivas el conflicto. Lo Ahora, percibas, exacto. claro, Como incluso tu desde ego, tu, ¿no? Lo está percibiendo, porque ahí el que actúa y se defiende es el ego, entonces. Bajo hay un ese. punto de ego, pero fíjate, también es la cuestión, eso, ¿para qué debates? ¿No? ¿Para qué entras en debate? ¿Entras en debate para profundizar sobre la cuestión, para conocer el punto de vista de la otra persona, para enriquecerte, o entras en debate para ganar? Es distinto. Si entro en debate para ganar, estamos hablando de que probablemente la otra persona o bien se va a retirar o bien se va a enfadar contigo. Y es lo que no queremos. Si entro en debate para confrontar puntos de vista, razones con evidencias, para mí la cosa es distinta. Por lo tanto, depende, pues eso, del marco a partir del Claro. cual entiendas un conflicto. Y la mayoría de las Y, veces se y ese, debate para ganar. El ego es el que entra a pelear. sí, lo reconozco. Incluso yo a veces lo hago. El ego pasa por delante de mí. Pero para mí no es necesariamente negativo el conflicto. El Mm, conflicto, como decía al inicio de mi intervención, se produce y lo interesante es qué haces con él, cómo lo manejas, procurando ni siquiera llegar a un consenso, porque a mí me pone un poco nervioso esta idea del consenso. El consenso es que al final tú y yo acabemos pensando igual. Y no se mm. trata de eso. El debate tiene que servir para llegar a un acuerdo, a pesar de que tú sigas pensando parcialmente lo que pensabas y yo siga pensando parcialmente lo que yo pensaba. Pero Lo llegar a un contrario, quizá. acuerdo Ujú. significa Ya, renunciar a parte de tu punto de vista. Y eso es lo que enriquece. ya. Aceptar que la otra parte puede tener razón en su planteamiento. El Mm. consenso no. El consenso es otra cosa diferente que a veces es bueno, pero no necesariamente siempre lo es. Bueno, y de hecho podemos estar ya entrando hasta en terrenos como el adoctrinamiento. Gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que me ha encantado este panel. Yo amo este tipo de conversaciones que nos invitan a la reflexión, al análisis, al aprendizaje y ojalá a la evolución. Gracias a Óscar Fernández Orellana, director de Interacción Humana, formador en habilidades comunicativas, psicólogo coach, con maestría en Dirección de Recursos Humanos y consultoría, con maestría en Comunicación No Verbal, autor del libro Así persuaden los líderes, host del podcast Créeme lo que te digo, dedicado a la comunicación persuasiva. Y también despedimos a el doctor Atrino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Los dos, buenas tardes. Cuídense mucho y seguiremos conversando sobre estos temas que a mí me apasionan. Vamos a hacer una pausa y en breve regresaremos.